Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6. Efesios capítulo número 6, verso 18. Amén. Verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Oración. Cristo Jesús, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Aquí estamos delante de ti esperando en tu gracia, en tu misericordia. Señor, ayúdanos, habla a nuestra vida. Habla a nuestro corazón conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Aquí está tu iglesia dispuesta para ti, Señor Jesucristo. Aleluya. En tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, pónganse cómodos, saludando también a todas las personas que están frente a su pantalla. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Por acá miramos a través del chat sus saludos, también las peticiones de oración, gloria a Dios, y todo ello lo llevamos en nuestro corazón. Esperamos que Dios entonces nos hable, no solamente a los que estamos acá, sino a los que están allí también a la distancia. Amén, gloria al Señor Jesús, todos bienvenidos. Venimos, hermanos, desde hace algunos días tomando este precioso tema de la armadura de Dios, y creo que la palabra de Dios no se vence. La palabra de Dios continúa vigente. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No tiene fecha de vencimiento. La palabra sigue vigente. Y creo que la necesidad espiritual de la iglesia en toda época siempre ha apuntado hacia lo mismo. Tenemos un enemigo que no se cansa, que es muy inteligente y que es más poderoso que nosotros. Amén. Si usted pretende enfrentar al enemigo usted mismo, será derrotado fácilmente. Fácilmente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, Dios nos da a nosotros unas herramientas, unos elementos que, si bien nosotros los sabemos usar, los tenemos en cuenta y nos apropiamos de ellos, entonces podemos tener un estilo de vida cristiana diferente. Amén. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y por qué no son carnales? Porque no luchamos contra sangre y carne. Tenemos otro tipo de luchas, ¿cierto? Como lo hemos dicho durante estos tiempos, luchamos no solamente contra el diablo, luchamos también contra el mundo, contra esta época, contra las cosas que el mundo nos presenta, contra nosotros mismos, contra nuestras debilidades, contra nuestra concupiscencia. Luchamos, hermano, aún hasta con nuestra propia manera de pensar, porque cuando nuestra manera de pensar no es acorde a la palabra de Dios, entonces es difícil poder tomar la palabra y aplicarla a nuestra vida. Ya hemos visto entonces algunos elementos de la armadura de Dios y creo que el apóstol Pablo termina su sermón
acerca de esta batalla espiritual con un elemento que me llama la atención porque no lo compara con nada. Hay algunos elementos acá dentro de la armadura de Dios, gloria al Señor, que son la salvación, el evangelio, la verdad, la fe, la palabra. Amén, gloria al Señor Jesús. Y Pablo para todos ellos usa una analogía, ¿cierto? Una espada, un escudo, una coraza, unos calzados, un yelmo, un cinturón. Y quiere tener entonces esa comparación para que nosotros tengamos una idea de lo que necesitamos en nuestra batalla, de las cosas que tenemos que echar mano. Pero la última parte, y algunas personas han separado el verso 18 de los 17 textos anteriores, o de los 7 textos anteriores que hablan de la armadura de Dios, la han separado como si no perteneciera a la armadura. La han hecho a un lado. Pero yo encuentro en el contexto, hermano, que el verso 18 está tan enlazado y tan unido a esta batalla que no lo podemos desprender del resto de la enseñanza. Forma parte de ella. Y forma parte, hermano, de tal manera que la oración tiene que convertirse en algo más fuerte que el resto de la armadura. Yo estaba pensando, hermano, y meditando que yo puedo tener todos los elementos de la armadura de Dios, pero si no oro, nada me sirve. Para nada me sirve. Me llama la atención la manera como el apóstol Pablo habla de la oración, los términos que usan. Uno se pone a leer y uno dice, ¿por qué usó ese término? ¿Por qué no usó otra expresión? ¿Por qué no usó otra palabra? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y yo estaba pensando, Pablo lo que debió haber dicho es, orando en todo tiempo con mucha oración y súplica. Pero él no está usando la palabra mucha oración, sino toda oración. Con esto no quiero decir que hay que orar poco o que no hay que orar mucho. No, el contexto bíblico nos dice constantes en la oración. El Señor Jesucristo dijo, orad sin cesar. O sea, sí tiene que ver en la práctica y en la vida diaria del cristiano la cantidad de oración que tengas. Usted ora 10 minutos, no es lo mismo que usted estar 1 hora en la presencia de Dios o 2 horas. Puede que alguien en 10 minutos pueda tener una oración de mayor calidad que alguien que ora 1 hora, pero ese no es el propósito. Amén. Cuando miro entonces cómo Pablo dice toda oración y súplica, porque creo que ese mismo término lo está usando acá, como leímos ahorita en la carta a los Filipenses, vuelve y usa el término toda oración. El verso 6 del capítulo 4 que leímos ahora dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. No dice mucha oración, sino en toda oración. ¿Qué es toda oración? Yo estaba pensando en eso, ¿a qué se refiere? Y me puse a pensar que seguramente hay muchas formas de orar. Seguramente hay muchos tipos de oración. Si usted se va al libro de los Salmos, el libro de los Salmos es un manual de oración. Se encuentra cantidad de salmos, hermanos, que se refieren a la oración. Oración por un penitente, oración por un enfermo, oración por la victoria, oración por el agradecimiento. Entonces uno mira en el libro de los Salmos una cantidad de formas de oración.
Pero cuando estamos en este contexto de lo que Pablo está diciendo específicamente aquí en este momento de este texto, creo que no es tanto para pensar en los ingredientes o en los componentes de una oración, porque si usted quiere buscar los componentes de una oración, pues váyase al Padre Nuestro. Los discípulos encontraron que había una necesidad, aunque el Señor Jesús nunca les dijo a ellos, por lo menos hasta ese instante, que se arrodíllese pues, vean, no, eso lo hizo fue después. Pero ellos veían a Jesús orando, y una vez Él estaba orando y cuando se paró, ellos se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñaba también a sus discípulos, porque algunos de ellos fueron discípulos de Juan el Bautista. Enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, así no, cuando ustedes oren digan así. Entonces les enseñó el Padre Nuestro, y podemos decir que el Padre Nuestro es una fórmula para la oración, pero en el libro de los Salmos se encuentran muchas otras fórmulas. Podemos hablar de algunos ingredientes de la oración. Toda oración tiene que tener la exaltación de Dios, el reconocimiento a Dios, tiene que tener humillación, arrepentimiento, adoración, alabanza, peticiones, intercesión. Hay muchos elementos dentro de la oración. Sin embargo, Pablo le dice a los romanos, ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando yo comparo esas dos posiciones de que no sabemos pedir, que no tenemos claro la manera como podemos pedir, a este texto que nos habla de los ingredientes de la oración, yo pienso en la gracia y en la misericordia de Dios tan grande. Porque, hermano, hay un problema grande en el cristianismo hoy, y es que la mayoría de las personas tienen un problema con la oración. La oración para la mayoría de las personas se convierte en algo incómodo, en una carga, y a veces cualquier razón, cualquier disculpa se convierte en una, que lo repita, se convierte en una disculpa para no orar. Estoy cansado, estoy enfermo, no tengo tiempo, me duele la cabeza, no me puedo concentrar, o sencillamente no tengo ganas. No quiero. Y entonces hacemos cantidad de cosas y dedicamos el tiempo a hacer cantidad de cosas. Pero una de las cosas que es más trascendental en nuestra vida, no lo hacemos. Y no lo hacemos porque el enemigo sabe que cuando una persona aprende a orar, entonces no lo derrumba fácilmente. Yo estaba meditando en la armadura de Dios, en el cinturón, en lo que cada una de esas cosas representa, el escudo. Y yo pienso, ¿de qué me sirve a mí todas estas cosas si no oro? La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Amén. Y dice la Biblia que si yo no tengo amor, nada de lo que haga me sirve. Pablo le dijo a los corintios, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces me pongo a meditar y me pongo a pensar, ¿a cuál amor se refiere? ¿De cuál amor está hablando? No, que el amor al prójimo. No, porque la Biblia dice que si yo doy todo mi dinero y lo regalo a los pobres, pero no tengo amor, nada me sirve. O sea que uno puede decir que ama mucho al prójimo y darles todo, pero no necesariamente quiere decir que ame. Porque está hablando es del amor de Dios, no del amor a los demás o del amor propio.
Porque cuando uno ama a Dios como consecuencia, entonces ese amor se extiende hacia el resto de las personas. Pero está hablando desde el amor de Dios. Lo que me lleva a mí a reflexionar, ¿cómo sé yo cuánto amo a Dios? Ojalá pudieran inventar algo para uno medir qué tanto ama a Dios. ¿Cierto? ¿Qué tanto amo yo a Dios? Encuentro en la palabra dos justificaciones del amor hacia Dios, y el Señor Jesús las dijo. El Señor simplemente dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que yo amo a Dios en la medida en que su palabra no está en una urna muy bonita allá en mi casa, sino en la medida en que su palabra está aquí y está aquí. Pasa el día, estamos entretenidos en mil cosas y lo último que recordamos es la palabra. La mayoría de nosotros leemos la Biblia solo cuando venimos al culto. O como decía en estos días, y si la lee en su casa, lees un salmo y ya. Pocas personas hoy en día se sientan a estudiar la Biblia. Que tengan una disciplina: yo me voy a sentar todos los días 1 hora a estudiar la palabra. La mayoría no, porque no hay tiempo, porque no hay disposición. Y si yo desconozco la palabra, entonces no puedo decir que amo profundamente a Dios, porque para poder amarlo tengo que conocer su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice el Señor Jesucristo: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y también me puse a pensar, porque es que, hermanos, se me vuelve en mi corazón una encrucijada, porque una cosa me lleva a otra y siempre pienso en la palabra y me gusta estudiar la palabra cuestionándome y haciéndome preguntas, porque uno pregunta cosas en la Escritura y ella misma le va contestando a uno y Dios le va mostrando. Dice el Señor: apartados de mí nada podéis hacer. Y dice también la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces uno dice: ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? ¿Y qué es estar fuera de Cristo? Y yo digo: estar en Cristo será algo más que venir a un culto. Estar en Cristo será algo más que estar en este altar. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo va más allá de pronto de tener una cantidad de amigos en la iglesia y asistir de alguna forma rutinaria. Estar en Cristo será más, o irá más allá de arrodillarse un rato y simplemente decir: santo, santo. ¿Qué es estar en Cristo? Porque cuando yo pienso, hermano, en esta armadura de Dios y yo creo y entiendo que si yo no oro, nada de lo que está ahí se va a cumplir en mi vida. Porque cuando yo no oro, estoy sensible, frágil, vulnerable. Porque si bien la armadura de Dios, cada uno de ellos representa un aspecto diferente de la vida cristiana, ¿por qué Pablo no usa una analogía para referirse a la oración, sino que habla de ella directamente? Porque la oración, hermano, nos tiene que llevar a nosotros a conectarnos con Dios. Yo no puedo ser cristiano si no oro. Cuando uno no ora, batalla con sus propias fuerzas. Y el Señor dijo: apartados de mí nada podéis hacer.
Y la Biblia dice que cuando falta el filo, hay que aumentar la fuerza. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando la vida cristiana con nuestras propias fuerzas? Y estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para no pecar, para no caer en tentación, para ser fieles, para arrodillarnos, para venir a un culto. No, yo me tengo que ir para el culto, estoy enfermo, pero me voy. Entonces está haciendo como un esfuerzo sobrehumano y no, yo tengo que cerrar mis ojos, yo no puedo ver eso. Entonces nos mordemos los labios porque hay una tentación y no, soporté esa tentación, gracias a Dios. Pero entonces parece que lo estuviera haciendo con sus propias fuerzas. A mí me gusta analizar la palabra y pensar en la posición de las personas, porque en la Biblia no hay superhéroes, ni uno solo. Antes, por lo contrario, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron. No hay superhéroe, el único superhéroe en la palabra es Cristo. Y eso que nuestro superhéroe es diferente, porque los superhéroes mueren por los buenos. Este superhéroe murió por los malos. Pero me llama la atención, hermano, lo que Jesús dice, porque nosotros a veces queremos vivir y luchar la vida cristiana desde nuestra óptica y desde nuestras propias fuerzas. Y a veces creemos que tenemos el control o que lo sabemos todo. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios primero se le manifestó y se presentó y le dijo: Abraham, yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Primero se le presentó como el Dios, o sea, yo puedo hacerlo todo. Yo tengo la capacidad de poder hacer todo. Como quien dice, si tú estás conmigo, no hay problema, porque yo lo puedo todo. Pero me llama sobremanera la atención cómo Dios le dice a Abraham qué debe hacer. Le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Uno lee ese texto y parece que fuera un mandamiento. Usted quiere ser hijo mío, usted tiene que ser perfecto, usted tiene que esforzarse, usted tiene que hacerse matar. Usted no puede caer en tentación. Entonces lo estamos viendo como una imposición. Yo a veces leía el texto y lo miraba así: señores, yo soy Jehová el Dios Todopoderoso, entonces yo necesito que usted sea perfecto y que se maneje bien. Pero cuando me pongo en los zapatos de Abraham, no importa la época, creo que Dios no le estaba imponiendo nada, ni lo estaba obligando a nada, ni le estaba dando un mandamiento. Lo que le estaba diciendo es: si tú andas delante de mí, serás perfecto, porque yo te voy a perfeccionar. Y me puse a pensar: ¿y qué es andar delante de Él? ¿Será que la gente no anda delante de Dios? Se refiere a que Dios no ve. ¿Qué es andar delante de Él? No está hablando de andar al lado del Señor o que el Señor vaya detrásito de nosotros, no se refiere a eso, sino a llevar una vida en su presencia. Y sigamos preguntándonos: ¿y qué es llevar una vida en la presencia de Dios? Es una vida donde Dios es nuestro mejor amigo. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. ¿Y cómo habla usted con un amigo? Eso es andar delante de Él. Hacer que Dios sea mi amigo, yo ser su amigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Andar delante de Dios es estar siempre en su presencia. Mire que Elías llegó, hermano, solo al castillo del rey más malo que ha habido. Y aquí esto estaba lleno de soldados, hermano, y aquí estaba lleno de soldados, y allá al frente estaba el rey sentado y al lado estaba su mujer perversa. Y Elías entró caminando y todos en silencio, y no se escuchaba sino sus botas cuando marchaba, y llegó hasta la presencia del rey. Le dijo: oh rey Acab,
Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Me llama la atención. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Quiere decir que yo estoy en la presencia de Dios en la medida en que hablo con Él. En la medida en que hablo con Él. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la presencia de Dios y cuando yo hablo con Él y cuando ando en su presencia, hermano, entonces nos sucede lo que le sucedió a Job. Ay, le vino toda la angustia. No, no a esa parte. Cuando Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué le dijo Satanás? Ah, no, Señor, es que yo sí le he llegado, pero es que usted lo tiene cercado. Usted lo tiene cercado y yo no puedo entrar porque usted lo tiene rodeado, rodeado de su presencia, rodeado de bendiciones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted lo tiene cercado, yo no le puedo entrar. Y entonces comienzo a entender el famoso Salmo 91. El que habita. Ese habitar también es de llamar la atención, ¿cierto? El que habita no es el que va y pasea o está 8 días, que tiene una finquita por ahí para acampar o para pasear o que va de vez en cuando donde la mamá. No, habitar es que esa es su morada permanente, que de ahí no sale, que ahí está, que ahí permanece. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Ese morará no está hablando del futuro, sino que está hablando de un presente continuo. Quiere decir que usted no puede ir a la presencia de Dios cada que viene al culto nomás. Que usted no puede estar en la presencia de Dios solamente cuando se arrodilla un ratico, sino que tu vida debe ser una constante en la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando miramos entonces la batalla espiritual a la que nosotros estamos enfrentados y tenemos en cuenta lo que sucedió con Abraham, lo que sucedió con Job, lo que nos está diciendo el Salmo 91, nosotros tenemos que entender que aunque Dios nos ha dado unas armas, si nosotros no oramos, vamos a fracasar. Ahora decía que cuando uno no ora es más vulnerable, es más frágil, es más sensible. El enemigo nos gana terreno, nosotros perdemos terreno cuando no estamos en la presencia de Dios. No podemos pensar, hermanos, que vamos a ganar esta batalla con nuestras propias fuerzas. Bienaventurado aquel que tiene en Jehová sus fuerzas. Alabanzas al nombre de Jesús. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. El enemigo no te va a respetar a ti si no te ve constantemente en la presencia de Dios. Porque si bien nadie te ve orar, el diablo sí sabe cómo es tu relación con Dios. Unos muchachos quisieron reprender unos espíritus por allá. Un joven estaba endemoniado y ellos querían sacar esos espíritus de él. Los conjuramos en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Dios de Pablo, que salgan. ¿Y qué dijeron los demonios? Pues nosotros conocemos a Pablo. Conocemos inclusive a Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Imagine uno enfrentarse al diablo, hermano, y que el diablo le diga a uno: no, usted no es nada. Bueno, él de pronto nos dirá a nosotros que no somos nada, pero si usted sabe que lo es. Pero si el diablo le dice que usted no es nada y realmente usted no es nada, entonces ¿con qué se va a defender? ¿Con qué va a luchar? ¿Con qué va a pelear? Podemos caer fácilmente en tentación.
podemos caer fácilmente en el pecado. Y el problema, hermano, del pecado es que el pecado para el mundo es un placer, pero el pecado en el cristiano se convierte en una agonía, en un dolor, en una tristeza, en una decepción. ¿Y por qué sentirnos así? Simplemente porque no buscamos a Dios, porque no estamos habituados a su presencia, porque creemos que la oración no es necesaria, porque creemos que la oración no es indispensable. ¿Cómo puedo ser hijo de mi Padre si no está en mí? ¿Cómo puedo ser hijo de mi Padre si no tengo libertad para hablar con Él? ¿Cómo puedo ser hijo de mi Padre si no tengo tiempo para Él? Si no es lo más importante, si no es la primera razón, si no es la prioridad en mi vida. Hay muchas cosas importantes que tú tienes que hacer, a las que les dedicas mucho tiempo y muchas cosas. ¿Cuántas horas le dedicamos nosotros a ganar dinero al día? ¿Cierto? Pero sin embargo hay cosas que son más trascendentales, y es la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es que nos suceden a veces tantas cosas, y por eso es que a veces no entendemos tantas cosas. La gente estudia la palabra y no entiende. Inclusive hay predicaciones que ni siquiera entendemos. Oye, pastor predicó muy lindo, pero no le entendí nada. Hay cosas tan sencillas en las cuales está involucrada la oración, como es el poder comprender. Y no solamente comprender la palabra, sino comprender las razones, las circunstancias, las causas, los tiempos, los momentos, las personas, los espíritus. Tenemos que comprender. Y si usted no ora, no logrará comprender nunca muchas cosas. El Señor le dijo al profeta: clama a mí. Mire que usted sí sabe. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque cuando uno busca la presencia de Dios, entonces Dios no solamente nos da su presencia, no solamente nos da su bendición, sino que nos abre el entendimiento, nos abre la capacidad de pensar, de analizar las cosas, nos muestra una realidad. ¿Cuántas cosas habrán por ahí ocultas, y alguien que se pone en oración, Dios las destapa? Porque se puso en oración. ¿Qué puedo hacer yo, hermano, con mi familia? ¿Qué puedo hacer yo con mis hijos? Vea, este muchacho ya no puedo ni manejarlo. Es que no conoces la palabra. Te falta autoridad. ¿Qué te falta? La Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo se la pide? No es en oración. Entonces, si no ora, ¿cómo la va a recibir? Si alguno no tiene autoridad, ¿qué puede hacer? Pedirle a Dios la autoridad. Porque la autoridad tiene que ir más allá de coger una correa, o tirar una chancla, o tener una vara, o gritar más duro que el otro. Usted no necesita nada de eso para que su autoridad sea respetada. Pero esa autoridad la recibes en la presencia de Dios. La revelación de la palabra. ¿Quieres dones? Debes pedírselos a Dios. ¿Cómo? En oración. ¿Quieres ser sano? Debes decirle al Señor que te sane. ¿Cómo? En oración. ¿Necesitas fuerzas nuevas? Tienes que pedirle a Dios que te dé las fuerzas. ¿Cómo? En oración. ¿Quieres soportar la tentación? ¿Quieres salir victorioso? ¿Cómo sales de eso? En la presencia de Dios. No con la espada. Si bien la espada es la palabra de Dios, pero si tú solamente tienes la espada, no puedes hacer nada. Porque hay gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés, y son los peores pecadores. No se trata de eso. La fe, dice la Biblia: si tuvieses fe, puedo que trasladases estos montes, pero no tienes una relación profunda con Dios, no eres nada.
Y puedes orar por un enfermo y él sanarse. Puedes reprender un demonio y hasta él salir. Pero eso no tiene que ver con tu relación con Dios. Porque en aquel día muchos le dirán: Señor, predicamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Será que Dios no sabe quién eran? Él sí sabe quiénes eran. Sino que es que yo a ustedes nunca los vi en la presencia mía. Entonces por eso los desconozco. Una cosa es que no los conozca y otra cosa es que los desconozca. Porque el desconocer es voluntario, ¿cierto? Te desconozco, me extraña tu actitud. Como, eso no es, ¿por qué hiciste eso? Eso es desconocer. Nunca te he visto en mi presencia, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces nosotros no podemos pensar que el tener un don del Espíritu Santo, o porque alguien predica muy bien, o porque alguien canta muy bien, o porque alguien tiene mucho talento para esto, que es muy consagrado. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Sin embargo, cuentas tendrá que darle a Dios por esos dones que recibió. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y una de las cosas que Dios nos está insistiendo a nosotros es que vengamos a su presencia. Venid, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, aclamemos aún a su nombre. Y entonces me llama la atención, hermano, la prioridad que había en el corazón del rey David. Porque si este sentir estuviera en todos nosotros, nadie se apartaría de la iglesia. Tendríamos los mejores hogares. Las almas se convertirían al Señor. El mundo sería lleno de su palabra y de su alabanza. Pero mire lo que dice David: cuán amables son tus moradas. Y yo estaba pensando, ¿a cuáles moradas se refiere David? Bueno, si bien los judíos pensaban que la única manera de adorar a Dios era en el templo, el Señor, y los samaritanos pensaban que la manera de adorar a Dios era en el monte. El Señor les cambió la expectativa y nos dijo: no es ni en el templo, ni en el monte. Es que Dios quiere es que se le adore, no importa dónde estés, pero que lo hagas de verdad. Y de verdad no es que viniste al culto y te arrodillaste un rato, que simplemente cayeron unas lágrimas mojaron tus mejillas. No, no se trata de eso. Se trata es que realmente su morada sea mi morada. Que el lugar que yo más ame no sea mi habitación, no sea mi casa, no sea la sala. Que el lugar que yo más ame sea su presencia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y mire lo que dice el verso 2. Anhela mi alma. Yo no creo que David se la pasara buscando excusas para no orar. Yo no creo que David se la pasaba buscando razones para aplazar el momento. Disculpas. No. Aquí está la radiografía de alguien que en verdad estaba enamorado del Señor. Es que cuando uno está enamorado de alguien, la presencia de ese ser querido no cansa. Puede quedarse el tiempo que sea y cuando se va a ir, ay, ya te vas. ¿Y cuándo vuelves? No te vayas. Y quiere pasar tanto tiempo con esa persona que le dice: ¿sabes qué? Más bien casémonos. ¿Para qué quieres casarte conmigo? Pues para que no te vayas, para que estemos juntos todo el tiempo. Y quisiera que formara parte de sus 24 horas, porque ama a esa persona y se deleita mirándola. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Digo que un poeta como David, hermano, porque es que las palabras que David usa para poder expresar lo que sentía por su Señor, habla de algo amable. ¿Quién se cansa de lo amable? Si usted va a un lugar y lo atienden con amabilidad, con cordialidad, con alegría, con una sonrisa, con ánimo voluntario, usted vuelve. Tan rico ese lugar, tan amañador, tan bueno estar ahí, qué lugar tan especial, tan acogedor, porque hay amabilidad. Y entonces David está hablando de la presencia de Dios como algo amable. No como nosotros que nos arrodillamos y a los 10 minutos estamos desesperados, o no sabemos qué decir, o suena el celular y interrumpimos la oración por mirar, todo nos distrae y no vemos la hora de pararnos. Ay, no, es que a mí no me da. Y todo es una disculpa y una razón para no estar en Él. O sea que la presencia de Dios en ti no es amable. Y entonces, ¿quién es el culpable de que su presencia no sea amable? ¿Será Él? ¿O será que nuestro corazón está en otra parte? ¿Será que nuestra mente está dispuesta para otras cosas? ¿Será que no lo amamos sobre todas las cosas y tenemos otras prioridades? Dice, anhela mi alma. ¿Qué es un anhelo? Un anhelo no es algo que se desea con todas las fuerzas del alma y que no descansamos hasta que lo poseemos. Usted anhela graduarse, ser profesional, entonces va a una universidad 5, 6, 7 años, una cantidad de tiempo, una cantidad de dinero, una cantidad de sacrificios, una cantidad de cosas, porque anhela tener ese documento que dice que sí, que usted es esto, que es aquello. ¿Qué anhela usted? Usted anhela, hermano, estar con esa mujer y entonces usted la conquista, usted gasta dinero en ropa, en perfumes, le da regalos, una cantidad, porque usted anhela. No hay una pasión más fuerte que un anhelo, porque el anhelo es profundo, va más allá de un deseo. El deseo, hermano, se satisface y se pierde su gracia, se pierde su esencia, se pierde su gusto. Pero el anhelo se disfruta, se alegra con él y no lo quiere soltar y se aferra a él con todas sus fuerzas. Anhela mi alma, dice, y aún ardientemente. Esa palabra ardientemente, hermano, es una pasión poderosa que lo lleva a desear no estar en los atrios de Jehová, sino en su presencia, y poder hablar con Él, y poder sentirlo a Él, y poder querer estar con Él la eternidad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.